Bienvenidos al canal Destino y Lágrimas. Me fui de excursión a la montaña, destrozado por la traición de mi novia. Allí rescaté a una joven que había torcido el tobillo y la bajé a cuestas. Al día siguiente, cuando fui a una entrevista de trabajo, esa misma mujer estaba sentada en el sillón de dirección. Bajé la cabeza instintivamente, pero ella dijo: «Levante la cabeza y acérquese». El final del otoño en Madrid era frío y húmedo. La humedad que impregnaba el aire lo hacía pesado, costaba respirar. Mi habitación alquilada, escondida en el laberinto de callejuelas de Vallecas, era un espacio diminuto de apenas 15 metros cuadrados. Las paredes de yeso desconchado emanaban un olor a moho, y yo, encogido en un colchón desgastado, miraba fijamente la pantalla del móvil. La única luz en la oscura habitación era el resplandor azulado de la pantalla que iluminaba el rostro de un miserable fracasado. «Alex, tenemos que dejarlo. No puedo esperar más». El mensaje, corto y frío, venía del contacto que durante los últimos 3 años había guardado como Valeria. Sin explicaciones, sin una sola llamada, solo unas pocas palabras. Con mano temblorosa intenté llamarla, pero tras interminables tonos solo escuché la voz mecánica: «El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura». Un instante después llegó una foto. En ella aparecía Valeria sonriendo, apoyada en la ventanilla de un coche de lujo. Llevaba una copa de vino tinto en la mano. El siguiente mensaje de voz me clavó un puñal en el corazón. Era mi jefe de departamento. Le he prometido comprarle un bolso de Hermès y pagarle un viaje a las Maldivas. Y tú, Alex, te pasaste 3 años pensando si comprarle o no un simple vestido. Lo siento, pero la juventud de una mujer es corta. Mi brazo cayó sin fuerza y el móvil golpeó sordamente el colchón. Sentí una presión en el pecho, un dolor agudo, como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Mis 3 años de juventud. 3 años en los que, ahorrando en comida y ropa, trabajé día y noche para pagarle sus cenas en restaurantes y sus cursos de inglés. ¿Acaso el pago por todo eso era una traición tan descarada? Fuera, en la calle, el rugido de una moto hizo vibrar la puerta de mi cuarto, pero yo no me di cuenta de nada. En mi cabeza solo estaba el rostro de la última foto que Valeria me había enviado para destruir mi última esperanza. Ese rostro, ese desprecio total, esa sonrisa burlona. ¿Cómo iba a olvidarlo? Pablo Ortega había sido mi jefe en la empresa comercial de la que me despidieron hacía 2 semanas. Ortega era famoso por pisotear a sus subordinados y apropiarse de sus méritos ante la directiva. Fue él quien, acusándome de falsificar un conocimiento de embarque para una importación de madera, logró que me despidieran y me quitó la prima anual. Todo estaba planeado. No solo me echó de la empresa para poner a su hombre de confianza en mi lugar, sino que también quiso quitarme a mi novia. Él tenía dinero, poder, un buen coche y un pisazo. Yo era un recién graduado de una familia humilde de un pueblo de Extremadura, ahora despedido y sin un euro en el bolsillo. La rabia que había reprimido estalló con furia. Agarré lo más caro que me quedaba, mi viejo smartphone, y lo estrellé con todas mis fuerzas contra la pared. Crack. Los cristales saltaron por el suelo y la pantalla se apagó, volviéndose tan oscura como mi futuro. Hundí la cara en las rodillas. No había lágrimas. Parecía que se habían secado durante los años que trabajé hasta el agotamiento, soñando con formar una familia con Valeria. Aquella noche me quedé a oscuras, petrificado. Ni siquiera el correteo de los ratones por el falso techo de pladur me hizo moverme. Pensé en mis padres, en el Pradorio, pueblo. Llevaban toda la vida trabajando en el campo y presumían ante todos los vecinos de que su hijo trabajaba en Madrid. Pensé en mí. A los 27 años no tenía trabajo, ni amor, ni dinero. A la mañana siguiente, cuando un pálido rayo de luz se filtró por la ventana, me levanté. No podía permitirme morir lentamente en aquella humillación. Necesitaba irme a cualquier parte, aunque fuera por un día, para escapar de esta ciudad de mentiras,
Buscando en la cartera, encontré exactamente 20 euros. Dinero para autobús y un par de paquetes de fideos instantáneos. Metí en una vieja mochila una muda y unas zapatillas con la suela despegada. Decidí ir al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ¿Por qué allí? No lo sabía. Quizá porque había grandes montañas y bosques de pinos donde podría gritar toda mi rabia a las nubes y al viento. Un lugar donde gritar sin que me importaran las miradas ni los juicios ajenos. El autobús interurbano iba lleno de gente y olía a humanidad. Me senté al fondo y apoyando la cabeza en la ventanilla, vi alejarse los rascacielos de la capital. Esta ciudad era brillante, pero había sido cruel conmigo. Entre esos relucientes edificios, cristal, nunca hubo un lugar para mí. El autobús llegó a la última parada, en la sierra. Comencé el ascenso. No quise usar el tren de cercanías ni ningún transporte para subir a los picos. Decidí caminar desde la base. Quería agotar mi cuerpo. Esperaba que la fatiga muscular y el dolor en las piernas me ayudaran a olvidar la agonía mental que me destrozaba. Subía como un poseído. Los pinos a los lados del sendero pasaban volando. El sudor me corría a mares, empapando mi espalda y mi camisa, metiéndose en mis ojos y escociendo. Pero no me detenía, simplemente seguía subiendo. Ignoraba las miradas curiosas de otros senderistas. Al llegar a una de las cumbres, contemplé el mar de nubes blancas que cubría la tierra. El viento de la sierra era frío como una cuchilla, pero mi corazón ardía. Quería mirar al cielo y gritar los nombres de Valeria y Ortega, maldecir esta suerte injusta. Pero un nudo me apretaba la garganta y no pude emitir ningún sonido. Solo el frío y cruel silencio de las montañas, igual que mi vida, me rodeaba. Cuando el sol empezó a ponerse, aparecieron nubes oscuras que cubrieron el cielo. El bosque de Guadarrama, ya de por sí sombrío, se volvió aún más denso y siniestro. El viento aulló entre las ramas, presagiando la lluvia inminente. Me apresuré a bajar, evitando el sendero asfaltado lleno de domingueros, y me desvié por una trocha poco transitada. Era un lugar donde los viejos árboles creaban una sombra espesa. El camino de tierra rojiza era irregular debido a las raíces gigantes entrelazadas como serpientes. Tras caminar unos 2 kilómetros, escuché un sonido extraño. No era el canto de los pájaros ni el viento. A través del susurro de las hojas llegaba un gemido débil y entrecortado. Me detuve y entrecerré los ojos. Mirando entre los arbustos junto al sendero, vi a una persona sentada bajo un gran roble. Al acercarme, vi a una mujer joven. Llevaba ropa de montaña profesional y cara, pero ahora tenía un aspecto lamentable. El hombro de su costoso cortavientos de marca estaba desgarrado, y a través del roto se veía la piel blanca con un rasguño sangrante. Su largo pelo, recogido en una coleta alta, estaba empapado de sudor y pegado a la frente. La mujer se sujetaba con fuerza el tobillo derecho y hacía muecas de dolor. Al oír mis pasos, se sobresaltó y levantó la cabeza. En sus ojos había desconfianza y miedo. «¿Quién es usted?». Su voz fue cortante. Incluso sintiendo dolor, irradiaba un aura inaccesible. Levanté las manos para mostrar que no pretendía hacerle daño. «Tranquila, solo soy un excursionista. Pasaba por aquí. Oí un ruido y me acerqué. Parece que está herida». La mujer dudó un momento y luego apartó la mano del tobillo. Estaba morado y muy hinchado. Resbalé en aquella pendiente y rodé hacia abajo. «Creo que me he dislocado el tobillo. No puedo levantarme». Su voz se suavizó un poco, pero seguía manteniendo las distancias. Eché un vistazo rápido. Pronto empezaría a diluviar, y dejar a una mujer herida, sola en el bosque, era demasiado peligroso. Sin dudarlo, me quité la mochila, saqué una botella de agua a medio beber y una venda elástica para emergencias, que siempre llevaba en mis rutas. Sé dar primeros auxilios. Déjeme echarle un vistazo.
Me arrodillé y levanté con cuidado su pierna herida. La mujer dio un respingo, intentando apartarse, pero se detuvo. Su pequeño y blanco pie contrastaba con mi mano áspera y encallecida. Dolerá un poco. Hay que inmovilizar la articulación temporalmente. Dicho esto, realicé la maniobra de forma rápida y hábil. Se oyó un leve crujido y la mujer apretó los labios con fuerza para no gritar. Rasgué el pañuelo que llevaba al cuello y le vendé el tobillo con fuerza para reducir la hinchazón. En ese momento, las primeras gotas de lluvia empezaron a repiquetear sobre las hojas. Sopló un viento gélido. Miré su ropa rota y noté que temblaba ligeramente por el frío. Sin pensarlo mucho, me quité mi vieja cazadora vaquera desteñida. Póngase al menos esto. Su ropa está rota y en la sierra hace frío. Podría coger una pulmonía. La mujer miró la vieja chaqueta en mis manos y luego a mis ojos. En sus pupilas oscuras brilló un destello de sorpresa y conmoción. Cogió la cazadora y se la puso, frunciendo ligeramente el ceño ante el olor a polvo y sudor masculino. Se cerró el cuello y dijo en voz baja: «Gracias». La lluvia arreciaba y el bosque se sumió rápidamente en la penumbra. No podemos quedarnos aquí. Con la lluvia, el camino será un barrizal y podría haber desprendimientos. ¿Puede caminar?, pregunté. La mujer intentó levantarse, pero, en cuanto apoyó el peso en el pie herido, se tambaleó y casi cae. La sostuve rápidamente. Así no. La llevaré a cuestas. ¿A cuestas? Me miró con dudas, evaluando mi complexión delgada. El camino aún es largo. ¿Está seguro? No sé, preocupé. Estoy acostumbrado al trabajo físico duro. Vamos, antes de que la tormenta empeore. Me di la vuelta y me agaché. La mujer, tras dudar un segundo, rodeó mi cuello con sus brazos y se apretó contra mi espalda huesuda. El descenso bajo la lluvia fue una auténtica tortura. El aguacero convirtió el sendero arcilloso en un lodazal resbaladizo. Para no caer, tensaba los dedos de los pies y daba cada paso con extremo cuidado. La mujer en mi espalda no pesaba mucho, pero el largo y duro trayecto hizo que me temblaran las piernas. Me faltaba el aire, el pecho me ardía y el sudor y la lluvia se mezclaban, resbalando por mi cara. En las cuestas empinadas tenía que agarrarme a las raíces de los árboles y deslizarme lentamente. La mujer, sintiendo mi esfuerzo, se agarraba más fuerte a mis hombros en silencio, y a veces, con el borde de su ropa, me limpiaba el agua de la frente. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente, alzando la voz sobre el ruido de la lluvia. «Alejandro Navarro. Alex. Yo soy Catalina». Ahí terminó la conversación y continuamos en silencio. Tras más de una hora de lucha contra la naturaleza, por fin vi a lo lejos las tenues luces amarillas del aparcamiento en la base de la montaña. Suspiré aliviado. Me fallaban brazos y piernas por el agotamiento, pero sentía el alma extrañamente ligera. En cuanto llegamos al aparcamiento, un hombre de mediana edad con traje negro corrió hacia nosotros, muy agitado, abriendo un gran paraguas. Detrás de él, destacando de forma incongruente entre los autobuses y los coches de los domingueros, brillaba un Mercedes clase S negro. «Madre mía, doña Catalina, ¿qué ha pasado?», le dije que no fuera por ese sendero. El chofer estaba en pánico y me ayudó a bajarla de mi espalda. Catalina se puso en pie con dificultad, apoyándose en él. Sacudió suavemente el barro de mi cazadora vaquera, se la quitó y me la devolvió. «Gracias, Alex. Si no llega a ser por usted, hoy me habría quedado atrapada en el bosque». Cogí la chaqueta, me la eché al hombro, sonreí con torpeza. «No hay de qué. Ayudar a alguien en apuros es lo normal. Será mejor que vaya al hospital rápido con ese pie». Catalina le hizo un gesto al chofer, quien rápidamente sacó un grueso fajo de billetes del bolsillo y me lo intentó dar. Eran billetes de 100 euros. Miré el dinero y luego a Catalina. De repente, mi orgullo de pobre se reveló. Di un paso atrás y agité las manos.
No la he ayudado por dinero. No hace falta. Catalina. Se quedó de piedra un instante, y la forma en que me miró cambió por completo. Le hizo un gesto al chofer para que guardara el dinero, y sacó lentamente una tarjeta de visita negra de su bolsillo. En letras doradas llevaba grabado el nombre Catalina Mendoza y un número de teléfono. Disculpe si le he ofendido. Es mi tarjeta personal. Si necesita cualquier ayuda, llame a este número. No me gusta tener deudas. Dudé un poco. Luego cogí la tarjeta y me la guardé en el bolsillo de los pantalones empapados. De acuerdo. Adiós. Bajo la lluvia torrencial, me dirigí tambaleándome hacia la parada del autobús. No supe que la mirada de la mujer llamada Catalina me siguió hasta que mi figura se disolvió por completo en las cortinas de agua. 3 días después de mi excursión a Guadarrama, seguía tirado en mi habitación. Al empaparme hasta los huesos, cogí un trancazo enorme. Tenía mucha fiebre. Los 20 euros ya se habían acabado. En el bolsillo solo me quedaba calderilla. Engañaba al hambre, bebiendo agua y angustiado por el día de mañana. Se acercaba el pago del alquiler. No tenía para comer y las ofertas de trabajo ni aparecían. En ese momento, sonó el viejo móvil de teclas que le había pedido prestado a la casera. Un número desconocido. Un número muy bonito que terminaba en 8888. Dígame. Sí, soy Alejandro Navarro. Una voz femenina, profesional, agradable, sonó al otro lado. Buenos días. Le llamamos del Departamento Recursos Humanos del Grupo Mendoza. Hemos visto su currículum en un portal de empleo y nos gustaría invitarle a una entrevista para un puesto en el Departamento de Ventas. Mañana a las 9 en la sede central, en la Torre, Mendoza. Me quedé atónito. El Grupo Mendoza era una de las mayores corporaciones de España, famosa por sus sueldos astronómicos y un proceso de selección más duro que unas oposiciones. En mi desesperación, había enviado currículums a todas partes, pero ni en mis mejores sueños imaginé que me llamarían del Grupo Mendoza, y mucho menos para una entrevista directa, saltándose la criba inicial. Sí, por supuesto que iré, gracias, colgué tartamudeando. Parecía que la fiebre había bajado. Era una oportunidad, por remota que fuera. Tenía que aferrarme a ella. Al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana. Revolviendo el armario, saqué mi único traje, el que compré para la defensa del pulto. Trabajo de fin de grado. La camisa blanca estaba amarillenta. Los pantalones me quedaban algo pesqueros para mi altura actual. Pero limpié a conciencia los zapatos gastados con betún. Me puse frente al espejo, ajustándome la corbata intentando alisar las arrugas de la ropa. Comparado con el prestigio del Grupo Mendoza, mi aspecto era demasiado pueblerino y cutre, pero no tenía otra opción. Necesitaba ese trabajo más que nunca. La Torre Mendoza, en la zona de 4 torres, se alzaba majestuosa hacia el cielo, y su fachada de cristal templado brillaba cegadora bajo el sol. Al entrar, en el inmenso vestíbulo de mármol, me sentí como una hormiga en el castillo de un gigante. A mi alrededor solo había jóvenes vestidos con un estilo impecable, caminando con seguridad y hablando en perfecto inglés. En la sala de espera para la entrevista, me encogí en un rincón. Los demás candidatos, al echar un vistazo a mi traje anticuado, empezaron a murmurar. En sus ojos se leía lástima mezclada con cierta burla. Mira ese. Venir con un traje tan pasado de moda. Seguro que ha bajado de algún pueblo de Extremadura. Le viene grande el puesto. Los susurros hicieron que me ardiera la cara. Bajé la mirada y apreté los puños, intentando calmarme. No hagas caso, Alex. Has venido a buscar trabajo, no a un desfile de moda. Alejandro Navarro. Pase a la sala de reuniones número 1. La voz del Touré, secretario, me devolvió a la realidad. Me levanté, respiré hondo, abrí la puerta y entré. La sala era enorme y estaba fresca por el aire acondicionado. En el centro había una larga mesa ovalada con 3 entrevistadores, 2 hombres y una mujer. Pero mi mirada se clavó al instante en la mujer sentada en el centro. En la cabecera,
Llevaba un elegante traje pantalón blanco, el pelo perfectamente recogido en un moño, e irradiaba un carisma absoluto. Estaba mirando unos documentos con la cabeza baja, pero en el momento en que entré, levantó la vista. Mi corazón pareció detenerse. Era ella, Catalina, la misma mujer que, lleno de barro, había bajado a cuestas de la sierra. Ahora estaba allí sentada, grácil y majestuosa, como una reina. El nombre Catalina Mendoza en aquella tarjeta negra no era solo un nombre. Era la legendaria vicepresidenta de la corporación. Catalina, al verme, abrió mucho sus oscuros ojos por la sorpresa, pero al momento una sonrisa enigmática asomó a sus labios. Alejandro Navarro, nos volvemos a encontrar. Su voz resonó en la sala, igual de autoritaria, pero con un matiz de interés. Los entrevistadores a su lado se miraron desconcertados, pasando la vista de ella a mí y viceversa. Un hombre de mediana edad, que estaba quedando calvo, el director de Recursos Humanos, se apresuró a preguntar: «Doña Catalina, ¿conoce a este candidato?». Catalina no respondió. Cerró de golpe mi currículum y lo tiró suavemente sobre la mesa. Luego, apoyando la barbilla en la mano, me midió de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi viejo traje, en la montaña, igual que ahora. Veo que es fiel a su estilo retro. ¿Dónde se ha dejado? ¿La cazadora vaquera? Me quedé paralizado. Balbuceé algo ininteligible. Doña Catalina, está en la lavadora. Catalina estalló en carcajadas. Su risa rompió la tensión en la sala. Se giró hacia el director de RRHH y dijo con firmeza: «Creo que este candidato no necesita hacer la entrevista». El corazón se me cayó a los pies. Se acabó. Me va a echar. Seguro que le da vergüenza admitir que conoce a un muerto de hambre como yo. No encaja en el puesto del departamento de ventas, continuó ella. Bajé la cabeza, decepcionado. Cuando ya iba a darme la vuelta hacia la puerta, su voz sonó clara de nuevo: «Contrátenlo inmediatamente. Puesto, asistente especial de la vicepresidenta. Salario inicial, 60.000 euros anuales, bonus aparte». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Al director de RRHH se le cayó la mandíbula y las gafas le resbalaron por la nariz. «Pero, doña Catalina, este candidato no ha pasado ninguna fase de selección y su currículum no tiene nada de especial. Quiero contratarlo. ¿Algún problema?». Catalina lo fulminó con una mirada de hielo, y el director se encogió al instante. «Ninguno en absoluto. Haremos el papeleo ahora mismo». Me quedé petrificado, sin dar crédito a mis oídos. Asistente especial con un sueldo de 60.000 euros. Era el triple de lo que cobraba en mi antiguo trabajo. ¿Era un sueño o una broma macabra del destino? Catalina se levantó y se acercó a mí. El aroma de su caro perfume me mareó. Me susurró al oído, para que solo yo pudiera escucharla: «No se alegre demasiado. Ganarse el sueldo como mi asistente no le va a resultar tan fácil». El rumor de que un andrajoso con un traje raído había sido contratado como asistente personal de la vicepresidenta corrió como la pólvora por toda la torre. Mendoza, mientras seguía al director de RRHH para hacerme la tarjeta de acceso, cientos de ojos se clavaron en mí. Curiosidad, envidia y, por supuesto, desprecio. Seguro que es el amante de la jefa. Con esa cara de paleto, solo servirá para traerle los cafés y hacer recados. Hice oídos sordos a todo. Era perfectamente consciente de mi situación. No tenía padrinos ni enchufes. Todo lo que tenía era mi orgullo y mi capacidad de trabajo. Catalina me había lanzado un salvavidas en medio de la tormenta. Tenía que agarrarme a él costara lo que costara. No por el dinero, sino para demostrar que me lo merecía. Esa misma tarde me llamaron al despacho de Catalina, en la planta 45, la más alta de la torre. El despacho era gigantesco, con cristaleras panorámicas que
Ofrecían una vista de todo Madrid. Catalina, sin levantar la vista de unos documentos que estaba firmando, dijo: «Prepáreme un café con hielo, sin azúcar, grano arábica del segundo cajón, molienda media, agua a 90 grados». Ejecuté la orden en silencio. 15 minutos después, dejé la taza sin hacer ruido sobre su mesa. Catalina dio un sorbo, asintió imperceptiblemente y empujó hacia mí un grueso fajo de folios, de unas 300 páginas. Estos son los materiales del proyecto Ciudad Inteligente por el que vamos a licitar. Las 300 páginas contienen terminología técnica y financiera en inglés. Su tarea, Alex, es leerlo todo y redactar un resumen en 5 folios, destacando los puntos clave, los riesgos y las oportunidades. Plazo: mañana a las 8 de la mañana. Miré el fajo de papeles y luego el reloj. Eran las 5 de la tarde. Me quedaban menos de 15 horas para asimilar aquella ingente cantidad de información. Era una prueba de fuego evidente, o una trampa para que yo mismo renunciara. Si le viene grande, puede dimitir ahora mismo. Ahí tiene la puerta, soltó con frialdad, sin apartar la vista de la pantalla. El orgullo se me atragantó. Apreté los puños y la miré a los ojos. Lo tendré listo. Cogí los documentos, me senté en la pequeña mesa de la esquina reservada para el asistente y me puse a leer. Las primeras páginas fueron una tortura por los términos técnicos, pero poco a poco cogí ritmo. Gracias a mis 3 humillantes años en la empresa de comercio, había aprendido a leer y entender documentos en inglés a la perfección. Además, entró en juego mi buena memoria innata, a la que nunca le saqué partido en mi antiguo empleo. Empecé a sistematizar los datos en mi cabeza. Cayó la noche. Las luces de las oficinas se apagaron, pero el flexo de mi mesa y la luz del despacho de Catalina seguían encendidos. Ella tampoco se había ido. De vez en cuando salía, me echaba un vistazo mientras yo tecleaba sin parar, y volvía a su sitio. A medianoche me rugieron las tripas. Saqué de la mochila un paquete de ramen para comerlo crudo, cuando de repente, un plato de un humeante y reconfortante caldo caliente aterrizó sobre mi mesa. Levanté la vista, sorprendido. Era Catalina. Se había cambiado el traje de chaqueta por un conjunto de punto más cómodo y traía 2 cuencos de sopa. «Coma. No quiero que mi empleado muera de hambre antes de terminar el trabajo». Su voz seguía siendo fría, pero no tan cortante. «Gracias, doña Catalina», respondí en voz baja. «Coma, rápido y no manche los papeles». Aquella noche el caldo me supo a gloria. Quizá porque estaba muerto de hambre, o por aquella muestra de atención de una jefa tan peculiar. Después de comer, sentí una oleada de energía y me sumergí en el trabajo como una máquina. Síntesis, análisis, evaluación de flujos de caja, búsqueda de lagunas legales. Todo iba tomando forma en la pantalla. A las 5 de la mañana puse el punto final al informe, que ocupaba exactamente 5 páginas. Me picaban los ojos, me dolía la espalda, pero me invadía una sensación de triunfo. Imprimí el informe, lo dejé con cuidado en la mesa de Catalina, apoyé la cabeza en mi escritorio y cerré los ojos un momento. Me desperté cuando ya era de día. Alguien me tocó el hombro con suavidad. «Despierte». Salté como si me hubieran quemado. Catalina estaba frente a mí, con mi informe en la mano. Su rostro no mostraba emoción alguna, y me tensé. «Lo he leído», dijo lentamente. «El análisis de riesgos tecnológicos es muy agudo. Incluso ha encontrado una discrepancia en el presupuesto del subcontratista que se le pasó al mismísimo director de planificación». Esperé conteniendo el aliento. «Bien, ha superado la primera prueba. A partir de este momento, es oficialmente mi hombre». Tiró el fajo de papeles sobre la mesa y, girándose hacia el enorme ventanal, se quedó mirando cómo la ciudad despertaba. «Prepárese. Esta tarde tenemos una reunión muy importante con el proveedor de los equipos para este proyecto. Creo que le interesará mucho saber quién es nuestro socio». Me quedé desconcertado.
¿De quién habla? Catalina se giró. En sus labios apareció una sonrisa misteriosa. Iberotrade. Y su representante en la reunión es don Pablo Ortega. El nombre de Pablo Ortega cayó como un rayo en un cielo despejado. La sangre me hirvió en las venas. El mundo era un pañuelo. Doña Catalina, usted. Sabía lo que me hizo, mi voz tembló. Ya le dije que no contrato a nadie al azar. He investigado todo sobre usted. Lo despidieron injustamente, lo dejaron tirado e incluso le robaron a la novia. Le he dado esta oportunidad no para que busque una venganza mezquina, sino para que le demuestre a ese individuo el gravísimo error que cometió al cruzarse en su camino. Se acercó y me ajustó el cuello de la camisa. Sus ojos ardían. Esta tarde, mantenga la cabeza alta y no me decepcione. Miré a Catalina a los ojos. En ellos no solo había la orden de una jefa, sino la confianza y el apoyo de una aliada. Apreté los puños y asentí, con decisión. No la decepcionaré. La verdadera batalla acababa de empezar y, esta vez no iba a ser yo el perdedor que agachara la cabeza. En la oficina, me quedé sentado en silencio frente al ordenador, mirando el logo de Iberotrade en la presentación de la empresa que Catalina acababa de enviarme. El fuego en mi pecho no se había apagado, pero ahora se había convertido en concentración absoluta. Sabía que la ira no me serviría de nada. Necesitaba la cabeza fría. Pablo Ortega no era tonto, era astuto y escurridizo. El hecho de que fuera el representante de Iberotrade significaba que se había preparado a fondo. Pasé las páginas de los documentos, estudiando cada especificación técnica. Iberotrade ofrecía un sistema de sensores inteligentes para el proyecto Ciudad Inteligente a un precio extremadamente competitivo, más barato incluso que los grandes fabricantes alemanes o japoneses. ¿Cómo pueden ofrecer ese precio?, murmuré. Tras 3 años en el sector comercial, conocía mejor que nadie los costes de los componentes electrónicos de alta calidad. De repente, se me encendió la bombilla. Entré en portales extranjeros de comercio electrónico y empecé a buscar códigos de productos de proveedores chinos. Comparé características, dimensiones y detalles nimios como la ubicación de los tornillos en los planos de Iberotrade. Pasaron 2 horas. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, mi mano tomaba notas sin parar, y por fin encontré un producto que coincidía al 90%. El equipo que Iberotrade vendía como un desarrollo tecnológico propio e innovador, en realidad era idéntico en aspecto y especificaciones a un producto OEM barato fabricado en una planta de Shenzhen. La única diferencia era una pegatina que decía fabricado en España. La puerta se abrió de golpe y entró Catalina con otra pila de papeles. Al ver el caos en mi mesa, arqueó una ceja. ¿Ha encontrado algo que valga la pena? Me levanté y le tendré el análisis comparativo que acababa de elaborar. Doña Catalina, mire, Iberotrade no fabrica nada. Se limitan a importar productos chinos baratos, cambian la carcasa y les ponen una pegatina nueva. El precio que nos piden está un 30% por encima de su coste real de importación. Si firmamos este contrato, no solo tiraremos el dinero a la basura, sino que instalaremos un sistema de baja calidad con altísimos riesgos de seguridad. Catalina cogió los folios y hojeó los números rápidamente. Le brillaron los ojos y esbozó una sonrisa de satisfacción. Excelente. Sabía que descubriría esto, pero necesitamos pruebas más sólidas. Una comparativa sacada de Internet no bastará para arrinconar a Ortega, dije, preocupado. Catalina tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativa, y luego dijo, ¿recuerda a Carlos, su amigo, un mensajero que puso como referencia en el currículum? Sí, es mi mejor amigo. Llámelo. Los mensajeros saben muchas cosas que los oficinistas ignoran, sobre todo el movimiento en los polígonos industriales. Entendí al instante su plan. Carlos se recorría Madrid en furgoneta y se llevaba genial con los transportistas y mozos de almacén. Si Iberotrade traía mercancía de China,
Por narices tenía que pasar por un almacén en las afueras. Llamé, corriendo a Carlos. Por el teléfono se colaba el ruido del tráfico y el viento. «Hombre, Alex. ¿Qué pasa, tío? Me han dicho que has pegado el braguetazo», corporativo contestó Carlos con su tono jovial de siempre. «Es muy largo de explicar. Necesito tu ayuda urgente. Por casualidad, ¿te suena alguna nave de Iberotrade por Getafe o Fuenlabrada? Necesito saber qué descargaron la semana pasada». «Iberotrade». «Sí, claro. En el gremio se comenta que les llegó un contenedor de electrónica china y que están cambiando las etiquetas en la misma nave. Puedo acercarme y hacer un par de fotos de Strangis. Me llevo de lujo con el vigilante. Está chupado. Ten cuidado, Carlos, que no te pillen. Tranqui, que soy mensajero. Soy invisible. Dame un rato». Colgué el teléfono y asentí hacia Catalina. «Hecho. Antes de la reunión tendremos las pruebas». Catalina me miró. Su expresión se suavizó un poco. «Alex, ¿sabe por qué he propiciado este encuentro con Ortega? ¿Para darle la oportunidad de vengarse? No. La venganza es secundaria. Lo importante era que aprendiera su primera lección en los negocios. El mayor enemigo no es la competencia, sino tu propio miedo. Si tienes la verdad de tu lado, no hay a quien temer, ni siquiera al que te hundió en el fango». Las palabras de Catalina fueron como una inyección de adrenalina pura. Sí, ya no. Era el Alejandro de ayer. Tenía la verdad. Tenía una aliada. Y, lo más importante, tenía mi orgullo intacto. A las 2 de la tarde, la sala de reuniones de visitas del Grupo Mendoza estaba iluminada a pleno rendimiento. Sobre la mesa ovalada de roble brillaban botellas de agua y flores frescas. El ambiente era formal y tenso. Entró la delegación Iberotrade, encabezada por Pablo Ortega. Llevaba un traje azul marino, impecable, el pelo engominado hacia atrás y unos relucientes zapatos italianos que repicoteaban al andar. Detrás de él iban 2 ayudantes y varios técnicos. Al verme de pie junto a la silla de Catalina, Ortega se quedó clavado. Abrió mucho los ojos, pero enseguida recuperó su habitual mueca arrogante. Se rió. Era la misma sonrisa que vi en la foto de Valeria. «Vaya, vaya, ¿a quién tenemos? ¿Aquí? Nuestro paleto favorito, Alejandro Navarro. ¿Qué haces tú aquí? No me digas que te han contratado de Bedel». Ortega habló en voz alta, a propósito, para que todos los presentes lo oyeran. Los empleados de Iberotrade soltaron risitas. La cara me ardía, pero puse la mano sobre el fajo de documentos de la mesa, y el tacto frío del papel me devolvió la calma. Lo miré a los ojos, pestañear. «Buenas tardes, don Pablo. Soy Alejandro Navarro, asistente especial, de la vicepresidenta, doña Catalina Mendoza. Es un honor recibirles hoy», respondí con voz clara, educada, pero firme. Ortega soltó una carcajada y me dio una fuerte palmada en el hombro. «Asistente especial, hay que ver lo rápido que trepas. Supongo que gracias a tu talento para hacer la pelota y arrastrarte, como hacías en nuestra empresa. Doña Catalina debería revisar a quién contrata. Podría estar metiendo al zorro en el gallinero». Catalina, que hasta entonces había observado la escena en silencio, desde la cabecera de la mesa, levantó lentamente la vista. Sus ojos afilados clavaron en Ortega. «Señor Ortega, esto es una sala de juntas, no la plaza del pueblo. Siéntense, por favor. Vamos al grano». El tono gélido de Catalina descolocó a Ortega, que carraspeó y se sentó frente a mí. Empezó la reunión. Ortega soltó un largo y florido discurso sobre las avanzadas tecnologías y soluciones óptimas de Iberotrade. Mostró coloridas diapositivas de PowerPoint pintando un futuro brillante para el proyecto. «Doña Catalina, le garantizo que, a este precio, ninguna empresa nacional puede igualar la oferta de Iberotrade. Trabajamos por sentido del deber. Para el desarrollo de nuestra ciudad», concluyó Ortega con pura hipocresía. En la sala se hizo el silencio, a la espera de la reacción del Grupo Mendoza.
Catalina se giró hacia mí y asintió levemente. Asistente Navarro, si tiene algo que añadir, adelante. Me puse de pie y me abroché la chaqueta del traje. Conecté mi portátil al proyector, sustituyendo las diapositivas de Ortega. Don Pablo, gracias por su excelente presentación. Sin embargo, tengo un par de preguntas sobre el origen de los sensores sextocientos que nos acaba de mostrar. Ortega frunció el ceño. ¿Qué preguntas? Nuestros productos se ensamblan en nuestra planta del parque tecnológico. Toda la documentación está en regla. Hice clic con el ratón. En la pantalla aparecieron dos imágenes. A la izquierda, la foto del producto de Iberotrade. A la derecha, el producto de la web de un proveedor chino. Eran 2 gotas de agua. ¿Cómo explica esta coincidencia? Desde el diseño de la carcasa hasta la distribución de los puertos. ¿Todo es idéntico?, pregunté. Ortega se puso nervioso un segundo, pero mantuvo el tipo. Nos inspiramos en las tendencias del mercado. El diseño no importa. Lo crucial es nuestra tecnología interna patentada. ¿Tecnología interna? Esbocé una sonrisa torcida. Entonces, eché un vistazo a esto. Proyecté las fotos que Carlos me había enviado hacía media hora. Eran primeros planos tomados en la nave de Iberotrade. Cajas llenas de caracteres chinos, operarios arrancando las etiquetas originales y pegando otras que decían «Fabricado en España». Las fotos eran tan nítidas que se veían las gotas de sudor en la frente de los trabajadores. En la sala estalló el murmullo. Los directivos del Grupo Mendoza cuchicheaban, y la cara de Ortega se puso roja como un tomate. Empezó a tartamudear. Esto es una difamación. ¿De dónde has sacado esas fotos? Esto es juego sucio. Ortega se levantó de un salto y me señaló con el dedo. ¿Juego sucio? Lo miré y mi voz se volvió de acero. Importar basura barata, vendérnosla con un sobreprecio brutal e inventarse que es fabricación propia. Eso sí que es juego sucio. Esto es una estafa. Señor Ortega, aquí están mis cálculos. Pretendían sacar un 30% de margen de beneficio, ¿y quién asumiría la responsabilidad cuando el sistema fallara? Le tiré el informe de análisis a la cara. Los papeles golpearon la mesa con el sonido de una bofetada. Ortega se quedó mudo. Miró suplicante a sus empleados, pero todos agacharon la cabeza, evitando su mirada. De su prepotencia de hacía un rato no quedaba ni rastro. Solo había humillación y vergüenza. Catalina se levantó despacio. Miró a Ortega con absoluto desprecio. No sabía que Iberotrade operaba con estas prácticas. No hay nada más que hablar. Cancelamos cualquier posible acuerdo con su empresa para este proyecto y solicitaremos su inclusión en la lista negra del Círculo de Empresarios. Doña Catalina, déjeme explicarlo, suplicó Ortega. Pero era tarde. Seguridad, acompañen a los señores a la salida, ordenó Catalina con frialdad. Entraron 2 fornidos guardias de seguridad. Ortega, lanzándome una mirada cargada de odio, veneno, recogió sus cosas y salió de la sala. En cuanto se cerró la puerta, estallaron los aplausos. Todos me miraban con respeto. Suspiré aliviado y me dejé caer en la silla. Catalina se acercó y me sonrió. Era una de sus raras y luminosas sonrisas. Gran trabajo, Alex. Este golpe le ha dolido más que uno físico. La miré, lleno de gratitud. Hoy no solo había protegido a la empresa, sino que había recuperado mi propia dignidad. Tras el incidente, la directiva de Iberotrade le metió una bronca monumental a Ortega por perder un contrato tan jugoso. Pensé que con eso se daría por vencido, pero subestimé la desvergüenza de las alimañas acorraladas. Un día, mientras comía mi tupper en la oficina, sonó el teléfono. Era Valeria. Dudé un momento, pero decidí contestar. Tenía curiosidad por saber qué iba a decir. Alex, ¿dónde estás? ¿Podemos vernos un momento? Su voz sonaba ahogada por el llanto, dando mucha pena. Si tienes algo que decir, dilo por teléfono. Estoy
Ocupado respondí con frialdad. No, es muy importante. Es cuestión de vida o muerte. Veámonos en la cafetería a la que íbamos siempre. Te estaré esperando. Y colgó. Cuestión de vida o muerte. Por mucho que despreciara a Valeria, mi forma de conocer no me permitía ignorar algo así. Le pedí permiso a Catalina para salir una hora. La vieja cafetería estaba en una callecita tranquila. Valeria estaba sentada en un rincón, con los ojos hinchados de llorar, toqueteándose las manos y nerviosa. Al verme, se levantó de un salto e intentó agarrarme del brazo, pero la esquivé y me senté enfrente. Habla. ¿Qué quieres? Valeria rompió a llorar, amargamente. Alex, ayúdame. Mi madre tiene un problema grave de corazón. Necesita operarse de urgencia en una clínica privada y nos piden 30.000 euros. No sabemos de dónde sacarlos. Pablo dice que ahora tiene problemas de liquidez y no puede ayudarme. Tú ahora eres asistente de dirección en una multinacional. Cobras muchísimo. Ayúdame esta vez, te lo suplico. Te estaré agradecida toda la vida. Miré a Valeria y sentí cómo se me helaba la sangre. Su madre, con un problema de corazón, había visto sus historias de Instagram el mes pasado subiendo la romería del Rocío fresca como una lechuga. Además, conociéndola, si de verdad estuviera enferma se habría enterado todo el pueblo, y no vendría a contarme penas de forma tan patética. Mientes, dije sin tapujos. Valeria dio un respingo y dejó de llorar en seco. Me miró sorprendida. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu exnovia. ¿No me crees? ¿Exnovia? Solté una risa amarga. La mujer que me dejó por pobre y se fue corriendo con un pijo con dinero. Qué rápido se te olvida. Sé perfectamente que tu madre está más sana que yo. ¿Para qué quieres esos 30.000 euros? ¿Para pagar el préstamo del bolso de Loewe o para cubrir las deudas de juego de tu hermanito? La cara de Valeria cambió. Entendió que la había calado. La expresión lastimera y suplicante desapareció al instante, dejando aflorar su verdadera naturaleza, ruin y descarada. Pues muy bien. Ya que lo sabes, no hace falta fingir. Sí, necesito liquidar las tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa? Eres un alto cargo, ganas un pastón. ¿Qué te cuesta darme un poco de calderilla? Tómalo como una indemnización por nuestra ruptura. ¿Indemnización? ¿Te has vuelto loca? Me levanté, sin querer perder un segundo más con ella. No te debo ni un céntimo. Arréglatelas tú con tus problemas. Párate ahí, gritó Valeria en tono amenazante. Si no me das el dinero, le contaré a todo el mundo que eres un cabrón que me usó y me dejó tirada. Y Pablo no te va a dejar en paz. Dice que se encargará de que no puedas ni dar un paso en todo Madrid. Me giré y la miré con lástima. Dile a don Pablo que estoy esperando a ver qué me puede hacer. Y tú, despierta. Pablo no te quiere. Solo eres un juguete para fastidiarme. Cuando se canse, te tirará a la basura como un bolso viejo. Me di la vuelta y salí. Al salir a la calle, vi aparcado en la acera un Mercedes familiar. La ventanilla trasera bajó y asomó la cara de Catalina. Llevaba gafas de sol, pero supe que me estaba mirando. Suba, dijo secamente. Abrí la puerta, me senté a su lado. Reinó el silencio en el coche durante un rato. Doña Catalina, ¿lo ha escuchado todo? Pregunté, con la voz algo temblorosa. Pasaba, por aquí de casualidad, tras una reunión con un cliente, y lo vi entrar. Me picó. La curiosidad Catalina se quitó las gafas y me miró muy seria. Ha hecho bien. Mostrar debilidad ante gente así es un suicidio. Sacó de su bolso un talón y me lo puso en la mano. Es un adelanto de 3 meses. Si de verdad tiene problemas familiares o asuntos urgentes, úselo. No, quiero que mi empleado rinda menos por problemas de dinero. Miré el cheque, profundamente conmovido, pero aparté su mano con suavidad. Gracias, doña Catalina, pero no hace falta. Valeria mentía. Su madre está perfecta.
No voy a usar su dinero para alimentar la codicia de esa gente. Solucionaré mis problemas yo solo. Catalina me dedicó una mirada en la que se mezclaban el respeto y la satisfacción. Guardó el cheque. Tiene agallas, pero tenga cuidado. Los tipos, como Ortega y su ex, cuando están acorralados, son capaces de cualquier cosa. La advertencia de Catalina era certera, solo que no me esperaba que su contraataque fuera tan rápido y tan sucio. 2 días después estalló la tormenta. Primero, empezaron a llegar mensajes a mi móvil desde números ocultos. Eran amenazas puras, al estilo mafioso. Como no mires por dónde pisas, eres hombre muerto. Has tocado a don Pablo. Date por jodido. Bloqueaba uno y llegaba otro. Luego, en un conocido foro de Internet para profesionales, apareció un post anónimo. Afirmaba que en mi antiguo trabajo yo había malversado fondos y, utilizando métodos rastreros, había conseguido mi puesto en el Grupo Mendoza. Adjuntaban fotos robadas de Catalina y mías, manipuladas con saña para dar a entender que teníamos un lío en hoteles. Los comentarios se llenaron de cientos de bots insultándonos. A ella la llamaban Sugar Mommy y jefa facilona. Estaba sentado en la oficina leyendo aquellas barbaridades y me temblaban las manos de ira. Atacarme a mí era una cosa, pero arrastrar a Catalina era pasarse de la raya. La reputación de la empresa estaba en juego. Deje de leer eso. Catalina apareció y me cerró el portátil de golpe. Su cara estaba sorprendentemente tranquila, como si la cosa no fuera con ella. Doña Catalina, lo siento mucho. Por mi culpa está sufriendo esto. Voy a redactar un desmentido. ¿Para qué? Cuanto más te explicas, más se ceban. El silencio es oro. La acción, un diamante, dijo ella, glacial. Relaciones Públicas ya está encargándose de borrar el post. Y los dos sabemos muy bien quién está detrás. En ese momento sonó mi móvil. Era Carlos. Alex, movida. La voz de mi amigo. Sonaba alarmada. Acabo de recoger un paquete para la dirección de tu oficina. El tío que lo ha enviado era muy sospechoso. Llevaba mascarilla, la gorra hasta las cejas, y le temblaban las manos. Me ha dado mala espina y he mirado el paquete. No es que lleve celo, es que está forrado en cinta de embalar, transparente por todas partes. ¿Qué lleva? Pregunté rápido. Es una caja, pequeña y pesa. Tío, me da miedo que sea una bomba o una trampa para ti. Estoy llegando a tu torre, pero aún no lo he dejado en recepción. Quédate donde estás. Bajo ahora mismo. No se lo des a nadie. Colgué. Informé rápidamente a Catalina y bajé corriendo al vestíbulo. Carlos estaba escondido tras una columna, abrazando una cajita de cartón. Toma. Me da muy mal rollo, dijo pasándome la caja. La cogí y la agité levemente. No sonaba nada, pero tuve un mal presentimiento. Gracias, Carlos. No quiero meterte líos. Vete. Yo me encargo. Ten mucho cuidado. Si necesitas a la peña, me pegas. Un toque. Llevé la caja al departamento de seguridad y pedí que la pasaran por el escáner de rayos X. En la pantalla apareció la imagen. Dentro había un pendrive USB y un fajo de papeles. Suspiré al comprobar que no era un explosivo, pero me asaltó otra duda. ¿Para qué enviar un USB? Fui al departamento de informática y hablé con el jefe de sistemas. ¿Podéis revisar este USB en un entorno aislado? Creo que tiene virus. El informático pinchó el USB en un ordenador que no estaba conectado a la red interna. En cuanto abrió el archivo, el antivirus saltó como un loco y la pantalla se puso en rojo. Ransomware. Un virus encriptador. Brutal. Secuestra los datos al instante, gritó el informático, sudando frío. Sí, llegas a meter esto en un ordenador de la red, en 5 minutos toda la más y cuarta información del Grupo Mendoza estaría encriptada y destruida. Las pérdidas serían de millones de euros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, llevado por la curiosidad de ver el contenido,
hubiera pinchado el USB en mi puesto de trabajo, me habría convertido en el criminal que arruinó a la empresa. Ortega había montado una trampa para que no solo me despidieran, sino para que acabara en la cárcel. ¿Y qué eran los papeles? Los abrí. Eran contratos falsificados con mi firma falsificada, simulando que yo cobraba sobornos de una constructora. El plan era perfecto: crear documentos falsos de que yo era un corrupto y, al mismo tiempo, destruir el sistema informático de la empresa con el USB para borrar pruebas. Si todo hubiera salido según su plan, mi vida se habría acabado. Apreté el USB y los papeles con tanta fuerza que se me marcaron los nudillos. La crueldad de Ortega y Valeria había sobrepasado los límites de mi paciencia. No, solo querían hundirme, querían enterrarme vivo. Volví al despacho de Catalina y tiré las pruebas sobre la mesa. Doña Catalina, nos han declarado la guerra. Esta vez no voy a contenerme. Catalina miró las pruebas. Su mirada se ensombreció y un aura de hielo la rodeó. Llame al director de la asesoría jurídica y al jefe de seguridad. Es hora de enseñarles cómo funciona el código penal. Quien a hierro mata, a hierro muere. A través del cristal vi que empezaba a relampaguear sobre Madrid. Se acercaba una tormenta tremenda, pero en mi interior se gestaba un huracán de venganza mucho mayor. En la sala de reuniones insonorizada nos reunimos con jurídico y seguridad. La tensión se cortaba con cuchillo. Les conté todo desde el principio, desde llamada de Carlos hasta el análisis del USB. Estos hechos encajan en los delitos de daños informáticos, extorsión y calumnias. Las penas de cárcel son muy severas, dijo el abogado, ajustándose las gafas. El problema es demostrar que Ortega está detrás de este envío. Si usó a un intermediario o contrató a alguien por Internet, seguir el rastro será complicado. Catalina, de brazos cruzados, miraba fijamente el USB guardado en una bolsa de pruebas. Es precavido y no lo habría enviado en persona. Pero también es arrogante. Y la arrogancia siempre deja cabos sueltos. Volvió a sonar mi móvil. Era Carlos otra vez. Alex, me acabo de acordar de una movida, jadeaba Carlos. Iba con tanta prisa que se me ha olvidado decírtelo. He quedado con el tío que me ha dado el paquete en una cafetería del barrio de Salamanca y le he visto bajarse de un Mazda rojo. Me dijiste una vez que el nuevo novio de tu ex tenía un coche de ese color, ¿no? Había puesto el manos libres. Aquello era la llave maestra. Carlos, ¿estás seguro? ¿Te quedaste con la matrícula? La matrícula no, pero la puerta del conductor tenía un arañazo enorme que cruzaba toda la chapa. Me fijo mucho en los coches, eso no se me olvida. Y justo en la entrada de la cafetería hay una cámara de seguridad. Seguro que lo ha grabado todo. Catalina ordenó de inmediato al jefe de seguridad que contactara con el local, consiguiera la grabación, costara lo que costara. En menos de 2 horas, teníamos el archivo. La calidad era estupenda. En el video se veía el Mazda rojo, aparcando. Un hombre bajaba, llevaba mascarilla, pero por la complexión y los andares era, sin lugar a dudas, Pablo Ortega. Aunque llevaba una Norak enorme, para disimular, le delató su reloj. Una edición limitada de oro de Rolex, del que siempre alardeaba. Le pasaba la caja al sicario, el que luego contactó con Carlos y le ponía un fajo de billetes en la mano. Con esto nos basta, sentenció el abogado. Entre la declaración del testigo y la prueba pericial del USB, tenemos base suficiente para interponer una querella ante la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Catalina se giró hacia mí con fuego en los ojos. Alex, prepárese. Mañana daremos una rueda de prensa sobre el proyecto Ciudad Inteligente. Invitaremos a Ortega para que tenga un asiento en primera fila en su propia caída. ¿Cree que se atreverá a venir? Me extrañé. Le mandaré la invitación, personalmente. Conociendo lo egocéntrico que es, pensará que su plan ha triunfado y que va a ver cómo le despiden en directo.
vendrá a regodearse. El plan era audaz y arriesgado, pero yo confiaba en Catalina y en la justicia. A la mañana siguiente, el gran salón del Hotel Ritz estaba abarrotado de periodistas y socios. Como era de esperar, apareció Pablo Ortega, del brazo de Valeria. Iban vestidos como si fueran a los premios Goya. Valeria, al verme, entre bambalinas, me lanzó una mirada de triunfo asqueroso. Se creía que era mi último día. Empezó la rueda de prensa. Catalina subió al atril, elegante e imponente. Tras un breve resumen del proyecto, cambió de tercio bruscamente. Señoras y señores, antes de pasar a los detalles técnicos, me gustaría hacer público un lamentable incidente. Cierta competencia desleal ha intentado destruir el sistema informático del Grupo Mendoza usando un virus ransomware. El salón entero empezó a murmurar. Ortega, sentado en las primeras filas, soltó una risita y le susurró algo a Valeria. Seguro que pensaba que Catalina iba a anunciar la cancelación del proyecto por la pérdida de datos. Pero la voz de Catalina resonó aún más fuerte. Sin embargo, gracias a la astucia de mi asistente, Alejandro Navarro, hemos neutralizado el complot y hemos identificado al culpable. La pantalla gigante a espaldas de Catalina se encendió, mostrando el video del barrio de Salamanca a toda resolución. Pablo Ortega bajando del coche, entregando el paquete, el dinero y un primer plano de su Rolex de oro. A Ortega se le borró la sonrisa de cuajo. Se quedó pálido como la cera y a Valeria le entraron temblores. Se le cayó la copa de agua al suelo. Esta es la prueba irrefutable de un intento de sabotaje corporativo, extorsión y calumnias, declaró Catalina. En ese mismo instante, las puertas laterales se abrieron. Entraron 3 agentes de la Policía Nacional de uniforme que fueron directos hacia Ortega. Pablo Ortega, queda usted detenido por un presunto delito de daños informáticos y revelación de secretos. Ortega empezó a bracear y a gritar. Es un error. Me la han jugado. Soy inocente. Ha sido Alejandro Navarro el que me ha tendido una trampa. Pero las frías esposas hicieron clac en sus muñecas. Decenas de flashes inmortalizaron la humillante caída del joven y prometedor directivo. Valeria intentó escurrirse y entre la gente, pero un periodista del corazón la reconoció. Oiga, esa es la exnovia que montó la campaña de difamación en redes contra el señor Navarro. Valeria, tapándose la cara con las manos, lloraba y pedía clemencia, pero nadie sintió pena por ella. Lo que me habían hecho había sido sádico. Ahora les tocaba pagar la cuenta. Yo estaba a un lado del escenario, viendo cómo se llevaban a Ortega. No sentí la euforia ni la alegría desbordante que esperaba. Solo un inmenso alivio, como si me hubieran quitado una losa de 3 toneladas de los hombros. Catalina se me acercó y me dio una palmadita. ¿Se acabó? Sí, se acabó, le sonreí. Pero me equivocaba de lleno. La batalla contra Ortega era solo el aperitivo. La verdadera tormenta en la familia de Catalina estaba a punto de desatarse. Justo después del éxito de la rueda de prensa, a Catalina le sonó el móvil. Al contestar, se le desencajó la cara. El teléfono se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Mi padre ha sufrido un ictus. Está en la UCI de La Paz. Muy grave, balbuceó Catalina, con los ojos desorbitados por el pánico. La agarré antes de que se desplomara. Doña Catalina, tranquila, el coche de empresa está en la puerta. Vamos para allá. Fuimos a toda velocidad al Hospital La Paz. El pasillo de cuidados intensivos olía a antiséptico. En los asientos de espera lloraban la madrastra de Catalina y su hermanastro pequeño, Mateo. Salió el cirujano con cara de circunstancias. El paciente ha sufrido una hemorragia cerebral masiva. Está en coma profundo. Hacemos lo que podemos para mantener sus constantes vitales, pero la familia debe prepararse para lo peor. Catalina se dejó caer al suelo. La dama de hierro
de los negocios parecía ahora una niña asustada y frágil. La senté y le traje agua. En ese momento llegó un grupo de hombres trajeados. Al frente iba un tipo de 50 años, de cara ancha y ojos pequeños y astutos. Era su tío Ignacio Mendoza, el segundo mayor accionista del grupo, que siempre había estado en la guerra con el padre de Catalina. Cata, niña, me he enterado de lo de tu padre. ¿Cómo está?, preguntó don Ignacio con falsa pena, escrutándola de arriba abajo. En la UCI. Gracias por venir. Tío Ignacio, contestó Catalina haciendo un esfuerzo titánico por levantarse. ¡Qué desgracia! Y justo ahora, con la licitación del parque industrial a punto de cerrarse. Con tu padre, fuera de combate, ¿quién va a firmar los poderes? ¿Quién va a llevar el timón de la empresa? Me encargaré yo. Soy la vicepresidenta. Ignacio soltó una carcajada seca. Eres muy joven y te falta experiencia. Además, ahora tendrás la cabeza en cuidar de tu padre. Acabamos de hacer un consejo de administración extraordinario y los accionistas han acordado que, durante la ausencia de mi hermano, yo asumiré la presidencia en funciones para mitigar los riesgos. Tú no te preocupes, céntrate en el hospital. Catalina se quedó muda. Era un golpe de estado en toda regla. Aprovechando que el presidente se debatía entre la vida y la muerte, el tío intentaba dar un pelotazo, hacerse con el poder y vender el proyecto de la vida de su padre a un fondo extranjero para forrarse. No. Mi padre sigue vivo y yo soy su heredera, legítima. No tienes derecho a apartarme, protestó Catalina con furia. Si tengo derecho o no, se decidirá mañana en la Junta General de Accionistas. Cuídate. Sobrina, se mofó Ignacio, y se marchó con su séquito. Catalina se hundió en la silla, desesperada. Si Ignacio tomaba el poder, todo el esfuerzo de su padre desaparecería. Le apreté la mano, intentando transmitirle mis fuerzas. Doña Catalina, no se rinda. Aún podemos frenarlo. ¿Cómo? Mi padre está en coma. No puede firmar un poder notarial. Mañana acaba el plazo para presentar los papeles del concurso público. Sin la firma del presidente, ni siquiera los aceptarán en el ministerio. Entonces entregaremos la solicitud antes de que su tío la destituya oficialmente mañana por la mañana. Usted tiene el sello oficial del presidente, ¿verdad? Sí, pero hay que llevar la documentación físicamente al registro del Ministerio de Asuntos Económicos antes de las 4 de la tarde. Son las 2. E Ignacio seguro que ha bloqueado los accesos a la sede para que yo no pueda coger los papeles de la caja fuerte. Miré el reloj y luego a Catalina a los ojos. Usted quédese aquí con su padre. Deme las llaves de su despacho y la combinación de la caja fuerte. Yo iré a la torre, cogeré los papeles y los llevaré al ministerio. Volveré con la victoria. Catalina lo dudó un segundo, pero asintió con firmeza y me puso un manojo de llaves en la mano. Tenga cuidado, Alex. El tío Ignacio no se detiene ante nada. Cogí un taxi hacia la Torre Mendoza. Tal como temíamos, el lobby estaba lleno de vigilantes de seguridad que no conocía, matones contratados por Ignacio. Entrar por la puerta principal era imposible. Rodeé el rascacielos y fui a la zona de carga y descarga de las cocinas. Gracias a las limpiadoras con las que había hecho buenas migas cuando era el pringao nuevo, me colé por el montacargas de la basura. Apestaba, pero no me importó. Al llegar a la planta 45, me metí sigilosamente en el despacho de Catalina. Abrí la caja fuerte, saqué la carpeta con los papeles de la licitación y el sello de la empresa. Justo al girarme, oí pasos por el pasillo. Registrad el despacho de la vicepresidenta. Don Ignacio ha dicho que no pase ni una mosca. Me escapé rápido por la ventana de ventilación hacia la azotea técnica. A esa altura, el viento soplaba a lo bestia. Mirando hacia abajo, al aparcamiento en superficie, vi un viejo Seat Ibiza de la flota de la empresa. Era mi única opción. Bajé a toda leche por las escaleras de emergencia.
El corazón me iba a 1000. En cuanto encendí el Ibiza, los de seguridad me vieron. Ahí está, a por él. Pisé a fondo. Rompí la barrera del parking y salí a la avenida. Empezó la persecución. Me pisaban los talones 2 todoterrenos con lunas tintadas y 3 motoristas. Intentaban arrinconarme contra el bordillo, dándome golpes para sacarme de la calzada. En plena hora punta, Madrid estaba hasta los topes. Sonaban claxones por todas partes. Tuve que tirar de todos mis reflejos y de lo que conocía de la ciudad. ¿Queréis jugar a las carreras? Perfecto, murmuré. Di un volantazo y me metí por las callejuelas estrechas del barrio de Tetuán. Era un atajo que solo conocen los gatos de Madrid, donde apenas cabe un coche. Los SUV se quedaron atascados en la entrada de la calle, pero las 3 motos siguieron pegadas a mi culo. Uno de ellos me adelantó y pegó un tubazo de acero al espejo retrovisor. El cristal reventó y los pedazos me saltaron a la mano izquierda, cortándome. Empezó a sangrar, pero apreté los dientes y me agarré al punto. Volante. Llegué a un cruce infernal en Plaza Castilla. Semáforo en rojo. Si paraba, me pillaban. Vi un hueco por el carril bus del sentido contrario. No había otra. Metí el coche por dirección prohibida, esquivando taxis y autobuses, con los conductores insultándome por la ventanilla. Así conseguí perder a los de las motos. El reloj marcaba las 15:45. Quedaban 15 minutos para que cerrara el registro. Divisé el imponente edificio del ministerio. Pegué un frenazo en la puerta principal. Agarré la carpeta y entré corriendo como un poseso, sudando, con la mano ensangrentada y la camisa hecha unos zorros. Un momento, por favor. Traigo la solicitud para la licitación del parque tecnológico, grité, justo cuando la funcionaria iba a bajar la persiana de la ventanilla. La funcionaria, flipando con mis pintas, cogió la carpeta. Miró el reloj de la pared. Las 15:58. Ha tenido suerte. 2 minutos más y el sistema se bloquea. Acuñó los papeles con el sello del registro de entrada. Aquel sonido fue música celestial. Solté el aire de golpe. Me resbalé por la pared hasta sentarme en el suelo y me reí como un desquiciado. Saqué el móvil y llamé a Catalina. Doña Catalina, lo he conseguido. Están sellados. A través del teléfono escuché su voz quebrada. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Había ganado la carrera contrarreloj, pero sabía que la verdadera guerra, muerte por el poder y la supervivencia se libraría en el hospital. Y a la mañana siguiente, en la sala de la Junta General. Presentar la licitación era solo el primer paso para evitar que Ignacio malvendiera el proyecto. Para vencer en la Junta, Catalina necesitaba un as en la manga. Necesitaba muchísimo dinero para demostrar su solvencia y aplastar a la oposición. A las 8 de la tarde, llevé a Catalina a un restaurante vegetariano exclusivo, escondido en una plazuela del barrio de las Letras. Era un lugar discreto, totalmente aislado del bullicio madrileño. ¿A quién venimos a ver?, pregunté al bajar del coche. Al señor Park, susurró Catalina, muy tensa. Un multimillonario surcoreano, viejo amigo de batallas de mi padre, pero llevan tiempo sin tratarse. Es famoso por ser implacable y solo invierte en cosas en las que cree ciegamente. Entramos a un reservado. Un hombre de unos 60 años, canoso y con ojos afilados e inteligentes, bebía té. Buenas noches, señor Park. Soy Catalina, la hija de Ignacio Mendoza. Catalina hizo una leve reverencia de respeto. El señor Park dejó la taza y la examinó, y luego a mí. Ya me he enterado. Tu padre está en el hospital. Lo lamento mucho. Pero soy un hombre de negocios, no una ONG. No, invierto por sentimentalismos. Quieres mi capital para el parque tecnológico. Dame una buena razón para creer que una cría como tú puede llevar el peso de ese macroproyecto en lugar de su padre. Catalina cogió aire y empezó a desgranar su plan estratégico.
Habló con pasión y brillantez, pero la cara del coreano no cambió. Hablas muy bien, la interrumpió Park. Pero me ha llegado el rumor de que vuestro sistema informático fue hackeado hace poco. ¿Cómo pretende una tecnológica con esa seguridad de juguete gestionar todo un parque industrial inteligente? El riesgo es demasiado alto. Catalina se quedó sin palabras. El caso de Ortega estaba resuelto, pero el daño reputacional seguía vivo y los inversores tenían miedo. Supe que tenía que intervenir. Di un paso adelante y abrí mi portátil sobre la mesa. Señor Park, si me permite añadir algo. El coreano arqueó una ceja. ¿Y tú, quién eres? Alejandro Navarro, asistente especial de la vicepresidenta. En cuanto a la brecha de seguridad, le garantizo que fue un sabotaje interno deliberado que ya hemos erradicado. Es más, gracias a ese incidente, hemos reconstruido el sistema a prueba de balas. Para sonar totalmente profesional, pasé a hablar en un inglés de negocios fluido y perfecto. Mostré el diagrama de la nueva arquitectura de seguridad basada en inteligencia artificial que había diseñado con los informáticos en una noche en Vela. Detallé la encriptación de grado militar y el monitoreo en tiempo real. El señor Park empezó a escuchar con interés genuino. Lanzó preguntas súper técnicas sobre los flujos de caja, las patentes y el retorno de inversión, ROI. Yo, apoyándome en los datos que me había empollado de memoria, respondí a todas las preguntas como una ametralladora. Tras media hora de fuego cruzado, el señor Park soltó una carcajada y se dio una palmada en la rodilla. Espectacular. Este chico es calcado a tu padre en sus años mozos, Cata. Es rápido, sabe de lo que habla y te es leal a muerte. Se giró hacia Catalina, suavizando la mirada. De acuerdo, meteré 50 millones de euros en este proyecto, no solo por mi vieja amistad con tu padre, sino porque he visto el fuego en los ojos de los dos. No me decepcionéis. Catalina, con lágrimas de pura tensión, asintió, dándole las gracias. Salimos a la calle con un pacto que valía su peso en oro. En medio de la noche cerrada brillaba un rayo de esperanza, pero la alegría duró poco. Al volver a la paz, la atmósfera en el pasillo cortaba la respiración. Mateo, el hermano de Catalina, corrió hacia nosotros llorando a mares. Cata, el médico dice que a papá se le ha parado el corazón. Lo están reanimando. Catalina dejó caer el bolso y corrió hacia las puertas de la UCI, pero un celador la frenó en seco. No pueden pasar, están en maniobras de resucitación. Catalina pegó un grito desgarrador y aporreó el cristal. La abracé con todas mis fuerzas y tiré de ella hasta los asientos. Doña Catalina, por favor, si se hunde ahora, ¿quién va a cuidar de su padre? ¿Quién va a luchar? ¿Por la empresa? Su padre es un toro. Saldrá de esta. Senté a Catalina y fui a consolar a Mateo, que temblaba en una esquina. El Marina, chaval, recién salido del instituto, estaba en shock. Le pasé un cartón de leche de la máquina y le toqué el hombro. Mateo, ya eres un hombre. Tienes que ser fuerte y ser el pilar de tu hermana y tu madre. Tu padre va a estar bien. La hora que siguió pareció un siglo. La puerta se abrió y salió el médico de intensivos, sudando. Hemos recuperado el pulso. El médico dudó un segundo, pero la situación es crítica al extremo. Podría despertar unos instantes en las próximas horas para despedirse, o podría apagarse del todo. La familia tiene que hacerse a la idea. Catalina se quedó con la mirada perdida en la pared de azulejos blancos. Grandes lagrimones le caían por la cara. Lloraba para sus adentros. Ese dolor mudo era 1000 veces peor que cualquier grito. De repente, su teléfono empezó a vibrar como un loco. Era la secretaria del PARE-CUM, Consejo de Administración. Doña Catalina, don Ignacio, ha convocado a la Junta Extraordinaria de Accionistas mañana a las 8 en punto. Va a alegar que usted está incapacitada emocionalmente por la tragedia familiar y va a someter a votación su destitución inmediata.
Catalina esbozó una sonrisa amarguísima. Su padre se estaba muriendo y aquella gentuza, como buitres, ya le estaba picoteando los ojos. «Estoy tan cansada, Alex», susurró apoyando la cabeza en la pared. «¿Y si lo dejo estar? Ya no me quedan fuerzas para pelear con ellos». Estaba viendo a la mujer más dura que conocía romperse en 1000 pedazos. Me arrodillé frente a ella y la miré a los ojos. «Usted no puede rendirse. Si lo hace, la obra de la vida de su padre caerá en manos de una pandilla de saqueadores. Su padre está luchando por su vida cada segundo en esa cama. Usted también tiene que luchar. Mañana por la mañana, quédese aquí con él. Fírmeme un poder notarial para que yo la represente. Iré a esa junta y aplastaré esa rebelión». Catalina me miró temblando. «¿Va a enfrentarse usted solo a todo el consejo de administración? Se lo van a comer vivo. No les tengo miedo. Llevo bajo el brazo los 50 millones del coreano. Los números cuadran y, sobre todo, tengo su confianza. Créame una vez más». Catalina guardó silencio un buen rato. Luego, se quitó lentamente la insignia de oro con el escudo de Mendoza de la solapa de su chaqueta y me la colocó en el pecho. «De acuerdo. Dejo el destino del grupo en sus manos. Defiéndalo por mí». A las 8 de la mañana, en la gran sala de juntas acristalada de la torre, Mendoza, hacía un frío polar. El tío Ignacio ocupaba el sillón de la presidencia con cara de prepotencia. A su alrededor, los grandes y pequeños accionistas murmuraban. Se acabó el tiempo. El hecho de que Catalina no haya aparecido significa que asume su incapacidad, sentenció Ignacio dando un golpe en la sino. «Mesa. Empezamos la junta. Orden del día. Punto único. Cese de Catalina Mendoza y mi nombramiento como presidente ejecutivo». Un momento. La doble puerta de roble se abrió de par en par. Entré con la espalda recta y la cabeza alta. En mi solapa brillaba la insignia de presidencia. Ignacio entornó los ojos, me miró y resopló. «¿Tú quién narices eres?» «Un simple secretario con ínfulas. Seguridad, echadle a la calle. Estoy aquí como representante legal de la vicepresidenta, doña Catalina Mendoza». Tiré sobre la mesa el poder notarial con la firma y el cuño. Todas mis decisiones y votos en esta sala tienen la misma validez que los de ella. Se formó un revuelo tremendo. A Ignacio le cambió el color de la cara, pero intentó mantener el tipo. «¿Un poder? Eres un niñato. ¿Qué sabrás tú de macroeconomía? ¿Quieres arruinarnos?» Caminé tranquilo hasta el proyector, pinché un USB. «Señores accionistas, don Ignacio ha estado difundiendo que estamos en quiebra técnica para vender nuestro gran proyecto a un fondo buitre. Es una mentira monumental». Proyecté en la pantalla enorme el acuerdo firmado por el señor Park. «Anoche cerramos un acuerdo de inversión por 50 millones de euros. Los fondos estarán en la cuenta del grupo la semana que viene. Con esta liquidez, podemos terminar el proyecto nosotros solos, sin ceder un milímetro de control». Los accionistas empezaron a hablar a gritos. Su forma de mirar a Ignacio cambió radicalmente. En ese mundo, el dinero era Dios, y yo acababa de traer una montaña de él. «Eso es un montaje», balbuceó Ignacio, secándose el sudor del labio superior. «Si es un montaje o no, pueden comprobarlo llamando a la embajada surcoreana o al bufete de Park», respondí cortante. «Y ahora, pasemos a otra cosa». Puse otra diapositiva. Eran correos y registros de llamadas que demostraban cómo Ignacio pasaba información privilegiada a fondos de la competencia para hundir las acciones y comprarlas baratas. Era la investigación que yo y el equipo informático llevábamos haciendo desde el ataque del virus de Ortega. Don Ignacio. Sus maniobras son un delito de tráfico de información privilegiada y administración desleal. Como representante de la acción mayoritaria, exijo su destitución fulminante del Consejo y que se traslade esta documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF,
Ignacio pegó un puñetazo en la mesa y se levantó. Estaba rojo como un pimiento. Calumnias. Son pruebas falsas. Exijo una pericial informática. Señores, no se fíen de este mocoso. Está mintiendo para tapar la incompetencia de la sobrina. La sala era un gallinero. Unos exigían echar a Ignacio ya. Otros, los más cagados, pedían tiempo para verificar los papeles. Al final, la votación quedó en tablas. La destitución de Ignacio se retrasó hasta comprobar la veracidad del acuerdo. Pero su intentona de autoproclamarse presidente fracasó estrepitosamente. Salió de la sala echando humo por las orejas, no sin antes clavarme una mirada asesina. Yo me quedé solo en medio de la inmensa mesa y pude por fin respirar hondo. Habíamos frenado el primer embiste. Pero un animal herido es cuando es más peligroso. La batalla final estaba por llegar. Tras arreglar el papeleo, volví volando al hospital. Era noche cerrada. El papeleo, pasillo estaba muerto de silencio, solo roto por el rítmico bip-bip de las máquinas de la UCI. Catalina estaba hecha un ovillo en un banco del patio de fumadores del hospital, mirando al vacío oscuro, con ojos de loca. Parecía tan sola en el mundo. Me acerqué sin hacer ruido y me senté a su lado. Le ofrecí un sándwich de máquina y un zumo que había comprado. Coma algo, doña Catalina. Lleva todo el día a palo seco. Catalina pegó un bote y se giró. Tenía los ojos hinchados como tomates. Pero el terror había amainado un poco. ¿Cómo ha ido en la torre? Hemos frenado a Ignacio de momento. Los socios dudan de él y aplazaron su nombramiento. El proyecto sigue adelante, pero su tío no se va a quedar cruzado de brazos. Volverá a la carga. Catalina exhaló un suspiro larguísimo y, sin pensarlo, apoyó la cabeza en mi hombro. Era la primera vez que la gran ejecutiva se quitaba la armadura de titanio y se dejaba cuidar por alguien. Gracias, Alex. Si no llega a estar tú, no sé cómo habría pasado este día. No diga eso. Es porque confió en mí. Nos comimos el sándwich de plástico en silencio, con el frío del madrugón madrileño calándonos los huesos, el calor que desprendía el roce de nuestros hombros me aceleró el corazón de una forma extraña. Alex, dijo Catalina de repente, con la voz perdida en la distancia. En el fondo, yo nunca quise dedicarme a esto. Cuando era una cría, quería ser pintora. Quería pintar sierras, bosques, libertad. Pero mi madre murió muy joven y mi padre volcó todas sus ambiciones en mí. Tuve que vivir la vida que él diseñó. Miré su perfil iluminado por una farola amarillenta. Vi a una Catalina distinta. No a la empresaria cortante, sino a la chica sensible que quería ser ella misma. Pinta, usted muy bien se me escapó de repente. Aquel día en la sierra, cuando paramos a descansar, la vi dibujar una flor en la tierra con un palito. Parecía real. Catalina sonrió tímidamente. ¡Qué observador! A lo mejor, cuando pase todo esto, me apunto a Bellas Artes. ¿Te ofrecerías como mi primer modelo? Hecho. Pero me dibuja guapo. Que la modelo real es un poco cuadro. La broma relajó la tensión. Un segundo. Pero justo entonces la puerta del cuarto de médico se abrió y salió, el abogado de la familia sudando. Doña Catalina, Alex, la situación es crítica. Ignacio ha redactado una demanda de incapacitación civil contra su padre y pide medidas cautelares para bloquear el patrimonio. Si para mañana a primera hora su padre no despierta y firma un traspaso notarial de poderes a usted, un juez podría intervenir la empresa. Se me cayó el alma a los pies. Ignacio había jugado su carta maestra. Todo lo que había conseguido en la junta no valdría nada si un juez le daba el control legal a su tío. Catalina saltó como un resorte y corrió al cristal de la UCI. Papá, despierta. Joder, no puedes dejarme sola ahora. Dentro, su padre seguía inerte, rodeado de tubos y cables. El monitor trazaba una débil línea verde que subía y bajaba. Una llama a punto de apagarse.
Me puse detrás de ella, le puse las manos en los hombros y, sabiendo que la noche iba a ser agónica, recé a todo lo que sabía en silencio. A las 6 de la mañana, el cielo sobre Madrid seguía siendo gris plomizo. El repiqueteo de unos zapatos caros en el terrazo del hospital rompió el silencio. Llegaba Ignacio con sus abogados, un notario y un par de gorilas rapados. «Buenos días». Niña, soltó Ignacio, con todo el descaro del mundo. «Hoy he traído a un notario para levantar acta del estado vegetativo de tu padre. Como siga en coma, vamos al juzgado de guardia a meter la demanda de tutela. Y yo, por ley y por peso accionarial, seré su tutor». Catalina se puso de pie, abriendo los brazos en cruz en la puerta de la UCI. «Tú ahí no entras. Necesita paz». Das un paso más y grito a seguridad. «¿Seguridad?», se rió Ignacio. «Los seguratas del turno de noche de este ala están todos untados. Apártate, sobrinita, que te vas a hacer daño». Dos de los gorilas se lanzaron a empujar a Catalina. Yo no me lo pensé, me cuadré, lancé un derechazo seco a la mandíbula del primer matón, que cayó al suelo de culo. «A ella ni la rozáis». Rugí, levantando los puños. Se armó la de «Dios es Cristo». Gritos, empujones. Ignacio les gritó a los suyos que nos redujeran. «Pi, pi, pi». Desde dentro del box saltó una alarma atronadora. La puerta, corredera, se abrió de golpe y el jefe de la UCI asomó la cabeza. «Silencio, todos. El paciente está recuperando la conciencia». Todos nos quedamos congelados. Catalina se dio media vuelta y entró disparada en la habitación. Yo, detrás, y detrás de mí, Ignacio, el abogado y el notario, empujando. En la cama de hospital, el patriarca había abierto los ojos. Su mirada estaba vidriosa y perdida, pero había luz de raciocinio dentro. Vio a Catalina, que se deshacía en lágrimas, agarrándole la mano. Vio a Ignacio en la puerta. Lo entendió todo. «Poderes», intentó articular el padre con un hilo de voz. «Rotísima». Catalina me miró. Yo desenfundé de mi chaqueta el documento de traspaso de acciones y control absoluto en favor de Catalina que tenía preparado, y un bolígrafo. Se lo puse en la mano débil. «Hermano, no le hagas caso. Te va a hundir la empresa», bramó Ignacio, intentando abalanzarse sobre sí caso la cama para quitarle los papeles. Le metí un empujón brutal con el hombro, estampándolo contra el marco de la puerta. «Dejadle firmar», le grité en la cara. El viejo presidente miró a Ignacio con una decepción oceánica en los ojos. Reuniendo la poca vida que le quedaba en los tendones de la mano, hizo un garabato tembloroso en la línea de la firma. Los trazos eran un desastre, pero valían más que todo el oro del Banco de España. Luego, yo mismo le manché el dedo pulgar en un tampón de tinta que llevaba el abogado, y él lo estampó con fuerza en la página. Su brazo cayó sin energía en la sábana. Miró a Catalina, medio sonrió de medio lado y susurró: «Haz caso a Alex». Y volvió a sumirse en el sueño profundo de los sedantes. Catalina cogió el papel con la firma y la huella dactilar roja, y se lo puso a Ignacio a un palmo de la nariz. «Esta es la voluntad legal de mi padre. Médicos y un notario delante. ¿Tienes algo más que decir, tío?». Ignacio retrocedió, blanco como el papel, farfullando cosas ininteligibles. Su asalto final había fracasado estrepitosamente en el último segundo. Aun con todo en contra, Ignacio intentó morir matando. Esa misma mañana organizó una rueda de prensa pirata en el Hotel Villamagna, soltando a la prensa nómica que el Grupo Mendoza estaba en quiebra técnica y que Catalina había obligado a su padre, moribundo y senil, a firmar unos papeles. En cuanto nos enteramos, fuimos pitando para allá, pero no íbamos solos. Llevábamos al señor Park y a los auditores. Entramos a trompicones en el salón donde Ignacio estaba, largando pestes de su sobrina ante 30 cámaras. «Todo es mentira», gritó Catalina.
subiendo al estrado apartándolo a empujones. Los flashes se volvieron locos. Señores periodistas, este es el poder notarial de cesión de la presidencia de don Ignacio Mendoza Padre, compulsado hoy mismo, por la mañana. Catalina levantó el folio. Y este señor de aquí es el señor Park, representante de un fondo asiático, que acaba de inyectar 50 millones en nuestro proyecto base. El señor Park cogió el micrófono. Lo corroboro al 100%. El grupo Mendoza, con doña Catalina al frente, y la inestimable ayuda del señor Navarro, es el socio más sólido de Europa. El salón fue un manicomio. Los plumillas dejaron tirado a Ignacio y corrieron a acribillar a preguntas a Catalina. Pero la guinda del pastel estaba por llegar. Las puertas se volvieron a abrir. Eran los de la UDEF, Policía de Delitos Económicos, vestidos de paisano, mostrando las placas. Ignacio Mendoza, queda usted detenido por un delito continuado de revelación de secretos de empresa, alteración de los precios del mercado. Hay pruebas presentadas por su Departamento de Seguridad. A Ignacio le pusieron las esposas. Temblaba de rabia. Al pasar a mi lado custodiado, me echó una mirada de odio letal. Mocoso, hijo de... A cuidarse. Abríguese bien en Soto del Real, le contesté con una calma pasmosa. Ese día, las acciones del Grupo Mendoza, que llevaban cayendo en picado toda la semana, metieron un subidón del 15% en el IBEX 35. Catalina estaba rodeada de alcachofas de televisión, pero su mirada me buscó al fondo de la sala. Le sonreí y asentí. Habíamos ganado. Fue un knockout absoluto. Pasó un año entero. Las aguas volvieron a su cauce. La salud del jefe mejoró lo suficiente para pasar a una clínica de rehabilitación privada y Catalina decidió dar una fiesta privada para la directiva en un skybar exclusivo de la Caney, planta 30 de uno de los rascacielos del Paseo de la Castellana. Había buen rollo. Chocaban las copas de champán celebrando los pelotazos del año. Catalina llevaba un vestido color burdeos que quitaba el hipo. Había bebido bastante. Tras saludar a todos los peces gordos, salió a la terraza exterior, donde yo estaba apoyado en la barandilla de cristal, tomando el fresco de diciembre. ¿Qué hace el héroe del año escondido aquí solo?, preguntó ella, con la voz un pelín estropajosa por el alcohol. Soy de pueblo, el famoseo me agobia. Sé, está mejor aquí al fresco, le contesté dándome la vuelta. El aire frío le alborotaba el pelo. Estaba bellísima, pero con un toque vulnerable que me partía por la mitad. Apoyó la espalda en la barandilla y miró las luces de Castellana, que parecían un río de oro. Alex, ¿sabes en qué pensé aquel día en la sierra cuando me llevaste a cuestas? En que este tío huele a tigre y lleva una cazadora que da asco, bromeé. Catalina soltó una carcajada y negó con la cabeza. ¿Qué va?, pensé. Este chico está en los huesos, pero qué espalda tan firme tiene. Me sentí segura. Ni mis escoltas me han dado nunca esa sensación. Se giró y se clavó en mis ojos. Los suyos brillaban con una intensidad húmeda, volcando por fin los sentimientos que, tanto tiempo, había escondido tras la fachada de directiva implacable. Alejandro, te has jugado el cuello por mí una y otra vez. ¿Es por pura lealtad laboral o hay algo más? Mi corazón dio un vuelco salvaje. Supe que ese era el momento, que no podía esconderme detrás del manual del buen empleado nunca más. Dejé la copa en una mesita baja y di 2 pasos hacia ella. Cata. Era la primera vez que la llamaba así a la cara. Desde el maldito día en que te crucé en Guadarrama, dejaste de ser la jefa para mí. Cuando me diste trabajo estando en la miseria, me juré que daría la vida por ti si hacía falta. No porque me pagues la nómina, sino porque eres la mujer a la que amo. Catalina se quedó paralizada. Abrió la boca, pero no salió nada. Luego, sus ojos se llenaron de una ternura que me desarmó. Soltó su copa y se tiró a mi cuello, abrazándome. Serás idiota. ¿A qué esperabas para decírmelo? La abracé con todas mis fuerzas, hundiendo la nariz en su pelo.
Tenía miedo. Joder. Soy un muerto de hambre de un pueblo extremeño, y tú la heredera del grupo Mendoza. No, daba la talla. Me importa un bledo el dinero. A mí me sobra, susurró contra mí. Cuello. Yo lo que quería era un hombre con los cojones para enfrentarse al mundo entero por mí. Y ese hombre eres tú. Nos quedamos abrazados bajo el cielo oscuro y helado de Madrid. Ya no había barreras, ni despachos, ni protocolos. Solo éramos un chico y una chica con los corazones a 100 por hora. Ese año fue mágico. La primera fase de la ciudad inteligente se inauguró por todo lo alto. El grupo se posicionó como el rey del sector tecnológico en la península. Pablo Ortega no se libró. Le cayeron 6 años por piratería, informática, chantaje y revelación de secretos de empresa. Valeria, señalada y repudiada por todos en Madrid, se volvió con el rabo entre las piernas a Supurta, pueblo donde por lo visto trabaja de cajera en un súper de barrio para pagar los préstamos de los putos bolsos de lujo. Yo fui nombrado vicepresidente, adjunto por el Consejo de Administración. Con mi nuevo supersueldo y un bono salvaje que me dieron por salvar la empresa, me compré un pisazo con vistas a Madrid-Río. Ahora traigo a mis padres a ver la capital cada 2 por 3. Y ellos presumen de hijo más que nunca. La Nochevieja de ese año, estábamos los dos solos en el ático de la torre. Hacía un frío que pelaba, pero no me importaba. Su padre nos había llamado desde la clínica de rehabilitación, riéndose y diciéndonos que nos dejaba en paz. Este año ha sido, de largo, el mejor de mi vida, le dije, agarrándole las manos, heladas a Catalina. ¿Por los bonus a final de año, vicepresi? Me pinchó ella, con una sonrisa pícara. ¿Qué va? Porque te tengo a ti. Justo en ese momento, el reloj de la Puerta del Sol, que sonaba en la radio, dio la última campanada. Empezaron a estallar fuegos artificiales por todo el cielo de Madrid, iluminando las nubes de rojo y dorado. Bajo ese espectáculo, le levanté la barbilla suavemente. Ella, cerrando los ojos, se dejó llevar. La besé, poniéndole todo el amor, la rabia curada y las ganas de vivir en ese roce. «Feliz año nuevo», mi futura mujer, le susurré contra los labios. Cata sonrió, apretándose contra mi pecho, como si quisiera fundirse conmigo. «Feliz año nuevo, tonto mío». Los cohetes seguían reventando el cielo, dándole la bienvenida a un año nuevo. Lo que empezó como un rescate fortuito en el barro de la sierra madrileña, ahora era el amor de mi vida. Seguramente nos vendrían más curvas en el futuro, pero, mientras la tuviera agarrada de la mano, podría con cualquier cosa. Estábamos hechos el uno para el otro,